Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy encontramos videojuegos retro en caja y consolas retro en caja en el distrito de San Martín de Porres. Así es mis amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar aquí en su programa mostrando los guariques y los huequitos donde comprar las mejores alternativas en videojuegos. Ya saben que los jueces son ustedes son los que deciden comprar o no comprar. Yo les brindo la mejor información que pueda encontrar en este camino buscando las mejores alternativas. Ya saben mis amigos que ahora estoy haciendo streaming, ya me pueden seguir aquí en mi canal de YouTube, así que activa la campana para que puedas seguir los streaming. Sigo jugando el Resident Evil, el Village, que lo voy a sortear ahora que lo culmine. Y ya sabes que puedes enviar tus colaboraciones de Yape y Plin aquí arriba en pantalla donde lo puedes visualizar para que puedas colaborar con el canal, al menos aunque sea con algún pasaje para que me pueda ayudar en estas incursiones. Y el día de hoy mis amigos, sí hemos encontrado videojuegos retro y consolas en caja retro que no son muy comunes de ver y en perfecto estado en el rico distrito de San Martín de Porres. Así que un aplauso para ese gran distrito que siempre me encanta poder ir a visitar. Y hemos encontrado un joven emprendedor que ha puesto una tienda con mucha cantidad de videojuegos y también juegos actuales. Así que vamos a visitar esta tienda que se llama The Game Zone. Vamos ahorita a visitarla para que nos muestre todo el repertorio de videojuegos que tiene. Así que no perdamos el tiempo y vámonos para allá mis amigos. Muy bien mis amigos, ya me encuentro aquí en el rico distrito de San Martín de Porres, en la tienda de Game Zone, y aquí estoy con mi amigo Omar. ¿Cómo estás mi hermano? Bienvenido Galmar, bienvenido, claro, sí, para todos tus seguidores también. Estoy muy impresionado, Omar, de todas las cosas que tienes. Estoy a punto de vender ahora mi otro riñón. No entendí. Lo que pasa es de que ahorita vamos a pasar a ver, porque tiene cosas que normalmente no se ven en una tienda y sobre todo cosas retro, ¿no? Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tienes coleccionando, Omar? ¿Y qué te ha tomado ahora la decisión de vender tu colección? Bueno, yo vengo en realidad coleccionando desde pequeño. Tuve algunas consolas que me compraron mis padres y bueno, las he tenido poco a poco y después he ido paulatinamente, esporádicamente comprando poco a poco, y en realidad yo no me consideraba un coleccionista hasta que conocí tus videos en realidad y dije, no estoy solo en este mundo. También, o sea, ahí aprendí que realmente no estabas loco, que no estaba loco, que no era el único loco. Yo también estoy sorprendido. Poco a poco en realidad he ido coleccionando. Inteligente, ¿no? De diferentes consolas, pero básicamente la NES, que es la consola con la que yo inicié y creo que muchos coleccionistas, y yo soy loco por la NES y tengo cosas muy raras, ¿no?, que ofrecer. Y bueno, ahora yo lo he tenido durante muchos años y creo que es momento de vender y cederle a alguien más que lo pueda disfrutar. Ah, excelente Omar, ¿no? Entonces vamos a ir a pasar viendo alguna de las cosas, pero una última pregunta, ¿en qué tipo de videojuegos se enfoca tu tienda? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Bueno, básicamente lo que nosotros estamos enfocados es lo que es todo retro. Principalmente la NES, que es la consola que yo más aprecio le tengo y que más tengo, creo que mi colección es más amplia y más rica. Y básicamente la NES, bueno, la Super Nintendo, también tenemos lo que es Sega cartuchos Genesis, en caja, ¿no? Muchos cartuchos en caja que eran de mi colección propia, pero bueno, ahora ya la quiero vender. Y también tengo Play 1, Play 2, Play 3. Y obviamente como también los gamers, así como jugamos juegos retro, también tenemos juegos actuales como de Play 4, Play 5, algo de Xbox, algo de Nintendo Switch. Hay para todo, para todo. todos. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el repertorio, mis amigos. Y muy bien, vamos a empezar con este lado de tu estantería. ¡Ah, su madre! Aquí yo regreso en el tiempo. Vamos a empezar con lo más retro para la gente de la vieja escuela. Miren, cartuchos de Odyssey en caja, que son bien raros de ver hoy en día. Claro, fue una consola que llegó muy poco a Perú en realidad y de repente muy poco la jugaron, pero bueno, tiene una calidad en lo que es el case, y los cartuchos también tienen un diseño súper chévere y siempre me llamaron la atención. No la llegué a jugar en realidad, pero me parece excelente para coleccionar, o sea... Son súper chéveres los cartuchos. Claro, ahí sí, nuestro seguidor, nuestro amigo Jubal, ahí quiere recordar su infancia, que él tuvo esta consola. Aquí está, miren, ¿no? La verdad que impresionado, ¿no?
¿Qué precio tienen estos cartuchos que van a estar a la venta? Esos cartuchos Omar? estoy pensando en venderlos en 120. 120 cada Sí, uno. 120 cada uno. Sí. Sobre todo por la condición, que ya que es, bueno, yo creo que es una consola que tiene más de 25 o 30 años, creo. Sí, claro. No, tiene 40 años. ya, mira, 40 años, ¿ah? Y los cartuchos, en realidad, los juegos están en una super condición. Y bueno, yo creo que sería bueno coleccionar también eso. Y miren, pasando por acá, miren esta maravilla. Tiene el cassette de Star Wars, del Imperio Contraataca, de Parker Brothers, de Atari. Normalmente yo lo he visto en mal estado, suelto. Pero tú acá lo tienes en caja, miren, ¿no? Qué formidable, miren. Y ojo que el estado de la caja está muy bueno. ¿En qué precio lo piensas vender, Omar? Sí, este va a estar a la venta en 150 soles. Como pueden ver, está en perfecto estado la caja. Bueno, no tan bien, pero está muy bien conservado. Sí, claro. Y tiene el Y manual. tiene el manual. Y tiene el manual. Y también, mire, el estado del cartucho es Sí, 10 de 10 10. de ¿ah? 10. 10 Es de un 10. cartucho que está impecable. Y a los que son fanáticos, o sea, de los videojuegos y también de la saga de Star Wars, yo creo que sería una gran adquisición para que lo tengan Claro. para mostrar, ¿no? Que obviamente, personalmente, me sacó muchas canas verdes este juego. ¿ah? Pero el juego es malísimo, en realidad. Eso se veía. Porque tenías que derribar a los, Claro, a los destructores, a los pues, destructores. ¿no? A los destructores. Y eran palitos que salían, era terrible el juego en realidad, pero bueno, como le digo, a los que son fanáticos de Star Wars, pucha, Sí, claro. eso, sí. Y claro, yo también empecé con la Atari en realidad, y bueno, es un juego icónico, ¿no? Sí, claro. Y luego vamos a pasar por acá. Vamos a dejar el cartucho por aquí. Y luego pasando por acá tenemos, Omar, acá estos juegos de Sega Genesis, ¿no? Veo que eres bastante fanático del NBA Jam porque tienes varios, ¿no? Tengo varios en Sí, realidad. tiene varios ahí, NBA Jam, otro NBA Jam. Sí, bastante fanático. Era un juego que yo lo jugué mucho, yo tuve la Sega Genesis, mi papá me la compró. Y era un juego que yo lo jugaba a diario. Y también la tuve en la Super Nintendo. Y también me encantaba en realidad. Y por eso es que tengo varios. Y si tuviera la oportunidad de comprar más, compro más de realidad. Porque es un bueno, es un super juego, de verdad. ¿Y en qué precio lo vas a dejar? Ese en 100 soles. Van a estar a la venta. 100 Están, soles. como 10 de pueden ver, 10, ¿no? 10 de 10. 10 de 10. Está con los cartuchos completamente nuevos. Y los manuales también Y los en manuales. perfecto estado. Sí. Y acá tienes algo que me llama la atención, que es el Street Fighter 2, el Champion Edition, para la Sega Genesis. Muy bonito. ¿En Claro, qué precio lo un vas a super dejar? Juego. Ese está también completo, con manual y todo, el cartucho en perfecto estado. Y ese va a estar a la venta en 150. 150 soles. 150 Miren. Y luego vamos a pasar por acá, ya yéndonos un poco a no lo tan moderno, sino ya año 99-2000, ¿no? 99-2000. 99-2000, Nintendo DS y Nintendo 3DS. Tiene aquí varios títulos que nos llaman la atención, como por ejemplo el Super Mario Bros. Que tienes acá de la Nintendo DS. Muy buen juego. Sí, ese es un super juego. Todos están completos, Todos ¿verdad? están completos con manual. ¿Desde qué precio están los juegos de aquí? Los DS desde 30 soles. Desde 30 Sí, soles. Desde 30 soles, Sí, miren, incluso acá tiene el juego de App, ¿no? de la Sí, película. sí, de App de la película. Tiene aquí el Super Mario 3D Land, ¿no? ¿Qué precio tiene este de acá? Sí, ese en 70 soles. 70 soles, ¿no? De juegos de Nickelodeon. Tiene otro Mario Super 3D World. También tiene aquí unas Tortugas Ninjas de la 3DS. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese en 60 soles. 60 soles. Miren, ¿no? Tiene varios jueguitos. El Super Mario Maker también está Sí. por aquí, ¿no? Esos están sellados. Ah, en estos realidad. están sellados, Sí, ¿no? tengo unos que están sellados. Sí. Que en realidad los compré y pensé jugarlos alguna vez, pero como tú sabes, a veces no tenemos tiempo, Sí, porque tenemos juegos claro. sellados que nunca llegamos a jugar. Sí, Y esos están sellados y esos los estoy dejando en 90 soles. 90 soles. Sí, ahí tiene varios. Y por acá, Super Nintendo. Ya sé, quieren Super Nintendo en caja. Ahorita vamos a ver. No se desesperen. Pero acá tiene juegos de Super Nintendo. Tiene los Street Fighter, ¿no? Ahí está el Super Street Fighter. También tiene aquí el clásico Street Fighter 2. ¿Qué precio tienen estos de aquí? Estos de Street Fighter los estoy dejando en 80 soles. 80 soles, ¿no? 80 soles. El Batman Forever, ¿qué precio tiene? Ese Batman Forever, bueno, está dañado, era mío, cuando yo Ah, lo ya. tenía de joven, está
dañado el label, pero yo creo que lo voy a dejar en unos 40 soles más o menos. 40 solcitos, ¿no? El Robocop 3, tiene otro Street Fighter aquí, el Donkey Kong, ¿no? El Donkey Kong Country también lo tengo. ¿Qué precio tiene? Ese va a estar en 90 soles. 90 soles. Después tienes el Super Mario World. ¿No? El Super Mario World, sí, Sí, está ¿qué en precio? perfecto estado también. Esto lo voy a dejar en 90 soles. 90 soles. Tienes el Street Fighter 2 Turbo El también. Turbo también, sí. Ese sí, bueno, es un poquito más buscadito. Ujú. Y ese estoy pensando en dejarlo en unos 120 soles. 120 soles. También tienes... Uy, wow. También los Star Wars, pues, ¿no? Sí, bueno, en realidad tengo los tres. Ujú. Como, La trilogía. Sí, como han podido ver, yo estoy un poco fanático de Star Wars y bueno, tengo la trilogía y ese juego lo estoy dejando, cualquiera de los tres lo estoy dejando en 70 soles. 70 soles. Ajá. Ya. Obviamente que si te llevo los tres podría Claro, de hacer un todas ajuste, maneras, ¿no? Sí. Hacer un ajuste. Para sus seguidores sobre todo. Sí, claro. ¡Qué buen servicio! Miren, y también tiene los Art of Fighting, ¿no? Bueno, este Juegazo. más lo jugué en Olleo, pero también juegazo, Un ¿no? juegazo, Sí. claro que sí, un juegazo, Sí. un juegazo. Y luego acá este también que me llama la atención, Sí, bueno, ¿no? El Superman, la muerte de Superman, ¿no? sí, ese es un jueguito un poquito más raro. Ujú. Y bueno, ese sí estoy pensando dejarlo en unos 170 soles. Es un juego 170 soles. bien buscadito en realidad, muy difícil de conseguir y bueno, es un buen juego también. Sí, claro. Y luego vamos a pasar por acá a mi corazoncito fiel, que es la Nintendo NES. Sí, veo muchos títulos importantes acá en la Nintendo NES. ¡Ay, qué bonito! Como por ejemplo, miren, tiene el X-Men. ¿Qué precio tiene este de aquí? El X-Men, ese lo estoy dejando, es un juego en realidad muy raro y lo estoy dejando en 130. 130 soles. También tienes aquí el de Guepardo, ¿no? El Ese Wolverine. juego también es bueno, en realidad yo le he jugado y es muy malo juego, pero es difícil. Sí, es bien complicado. Bueno, este juego es un poco más raro y sí lo estoy dejando en unos 140 más o menos. 140 soles. Pero también tiene aquí Mario Bros 2. Tienes varios, ¿no? Sí, tengo Sí. varios Mario. ¿Qué precio tiene este de aquí? Esos Mario los estoy dejando en 80 soles. 80 soles. Incluso por ahí, de ahí vamos a ver, tienes otro a menos precio, ¿no? Sí. Sí, luego tienes acá las Tortuninjas, ¿no? ¿Qué precio tiene este de aquí? Las Tortuninjas están en 70 soles. 70 soles. Luego por acá tiene títulos importantes, ¿no? El Doble Dragon 1. ¿Qué precio Sí, tiene este de bueno, aquí? ese por el perfecto estado que tiene el label, todo yo estoy dejando en 80 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Luego por acá tiene a mi amigo Marty McFly, ahí está, de Volver al Ah. Futuro. ¿Qué precio tiene este de aquí? Sí, ese también está dejando en 70 soles en realidad. Sí, yo 60 también soy soles. fanático de la película y Sí, claro. Y miren este juegazo, pues, ¿no? El Castlevania Claro. 2. ¿Qué precio tiene este de aquí? ese Castlevania sí lo estoy dejando en 120. 120. Sí, Y por acá el- tiene otro, ¿ah? ¡Oh, my God! Tengo otro en realidad, sí. Sí. Ese fue de un amigo Martín que me lo prestó. Hasta ahorita lo estoy buscando. Así que Martín, por favor, si recuerda que me prestaste un juego cuando éramos niños, acá te estoy esperando para entregarte. Ah, ya. Sí, acá tiene. Y un juego que me llama la atención, que también es bastante buscado dentro de la colección de NES, es este de aquí, que es un poco raro de encontrar, ¿no? Vamos a sacarlo. Miren, tiene el Tortugas 3. Ahí está. El proyecto en Manhattan. Y en estado 10 de 10, ¿ah? Sí, está en súper Sí. buen estado. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese, bueno, por ser una rareza en realidad, ese sí lo estamos pensando dejar en 150. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 150 Sí, soles. por el, más que todo por el estado y bueno, por la rareza, no es muy difícil de conseguir Sí. ahora en realidad. Claro. Y bueno, es un super juego también. Sí, claro. Y buen precio, ¿ah? Muy buen precio, ¿ah? Luego, acá tiene también, miren, el Ninja Gaiden 2. Sí, ¿qué precio tiene este de aquí? Ese Ninja Gaiden también es un juego muy raro y bueno, ese lo estoy pensando dejar en 120 en realidad. 120 Sí, soles. es un los que hemos tenido la oportunidad de jugar es bueno, todos los Ninja Gaiden en realidad Ujú. es un super juego también. Super juego, ¿no? Y luego por acá tienes también el Donkey Kong, ¿no? ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese Donkey Kong lo estoy dejando en 70 soles en realidad. 70 Que tiene soles. está un poquito dañadito, mordidito en la esquina. El label está en perfecto estado, así En perfecto que sí. estado. Tienes toda la colección de las Sí, tortugas, tengo, ¿no? El Tortugas bueno, 2. el 1, 2 y el 3 tengo en realidad. Sí. Ese es el Tortugas 2. ¿Qué precio también. tiene este de aquí? Ese sí lo estoy pensando dejar en 90 soles. 90 soles. También está en muy buen estado y... Sí, sí, 10 de sí, 10 el sí. cartucho, ¿no? Sí. Sí. Y luego hay más por acá. Y un cartucho que me llama la atención, un poquito buscado,
es el Bart versus el mundo de los Simpsons. ¿Qué precios tiene este de aquí? Sí, bueno, ese bar en realidad es un juego súper buscado, Martín, como tú podrás saber. Es un juego muy raro en realidad. Hasta en Estados Unidos es bien complicado de conseguirlo. Y estoy pensando en dejarlo en 150 soles. 150 soles, sí. Y está en muy buen estado, ¿ah? Sí, en realidad la mayoría de los cartuchos... Como son de tu colección, los has buscado, ¿no? Sí, los has yo creo que debo tener bien, ¿no? uno o dos por ahí que están un poquito dañados, pero la mayoría están en perfecto ¿Los estado. has tratado de Sí. Es más, yo los tenía con unos cases especiales. Ya. Pero por el tema que me mudé y tuve que enviarlo todo, tuve que dejar todos los cases. Sí, miren, incluso acá tiene un Jackal. ¿Qué precio tiene el Jackal? Ese Jackal está en 70 soles. 70 soles. Y ahora pasando por acá más abajo, tiene juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, porque no solamente vas a vender cosas retro, sino juegos actuales, ¿no? Sí, claro que sí. De todas maneras, como mencioné, los coleccionistas, también jugamos juegos retros y también obviamente jugamos juegos actuales y voy a traer en realidad un poco de todo. Estamos enfocados básicamente a los juegos retro, más enfocados a los coleccionistas, pero también hay mucha gente que me pide juegos de Play 3, de Play 4, consolas y bueno, vamos a traer un poco de todo en realidad. Sí, incluso acá pues el infaltable, mi amigo Kratos, pues, ¿no? Que está por acá en God of War. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese God of War lo estoy dejando en 45 soles. 45 soles. Y luego por acá, algo que me doy cuenta es de que tienes varios de estos, ¿no? Sí. El Fate to Silence. Esos Sí. Fate están nuevos, como puedes apreciar, están sellados. Y eso lo estoy dejando en 50 soles. 50 soles. Y un juego que me llama la atención es el Ghost of Tsushima en Steelbook edición especial. ¿Qué precio tiene este de aquí? Sí. Ese, bueno, lo estamos dejando en 200 soles. 200 ya que soles. es un juego, bueno, es de los últimos juegos que han salido en Sí, realidad. claro. Pero es muy difícil de conseguir en esta edición especial, ya que tiene el Steelbook. Sí, está muy bonito, ¿ah? Está muy bonito. Tienes acá incluso el Borderlands 3, el Jedi's Fallen, ¿no? Tienes acá el Sonic Mania. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese Sonic Mania lo estamos dejando en 130 soles. 130 soles. Continuando por este lado de la tienda de GameZone de nuestro amigo Omar, miren estas maravillas que tiene aquí. Vamos a empezar acá con las Nintendo NES. Miren, y tienes dos. ¿Qué mamada? A ver, coméntame, Omar, ¿qué precio tienen las Nintendo NES? Bueno, como pueden apreciar, estas consolas están en perfecto estado. Por ahí que tendrán algunos pequeñitos, pero básicamente... Casi mínimo, pues, ¿no? Sí, son... bueno, teniendo en cuenta que son una consola que tiene ya casi 30 años. Sí, claro. Entonces, bueno, la condición es impecable en realidad. Están completa con manual y todo. Y bueno, la estamos dejando en 1600. En 1600. Y están completas con su manual, completas, todo. con manual. E incluso las ha abierto, ya no vamos a hacer eso porque tomaría mucho tiempo el video, Sí. Pero tiene el Tecnopor de encima y todo, está ¿no? con el Tecnopor original, Sí. todo. Ah, caray. Eso sí me interesa. He tratado de venderlas a algunos amigos y la mayoría piensa que son réplicas, pero Sí, claro. tú Martín, que también tienes esas consolas, puedes dar fe de que son consolas originales y son cajas originales. Sí, automáticamente por el grabado, el sello que tiene de Nintendo, se nota que la caja es original, Sí, pues, ¿no? y son los dos modelos que tenemos. Sí, Bueno, claro. la de Zapper, el color gris, Plomo, ajá, plomo ¿no? y la roja. Bueno, Y la también. roja, ¿no? Sí. Y luego por acá tienes la Challenge Set. Tiene ahí el Super Mario Bros. 3. Coméntame de esta consola, Omar, esta Challenge Set, que tiene todo original. Incluso me comentabas que la has mandado a pedir con el juego original, ¿no? Sí. Que es de la consola, ¿no? La particularidad que tiene este juego es si algunos han podido investigar o de repente buscar en otras páginas, la mayoría vende esta consola, sí te vende con el juego de Super Mario 3 en caja, pero no es el Super Mario original que venía con el Challenge Set. Ah, Y, ya. nosotros lo estamos ofreciendo con el juego original que venía en esta, que es el de Mario Bros 3, pero con el juego original que tenía un sticker que le daba la vuelta a la caja que decía de Challenge Set. Ah, ya, que es el que confirma que viene Que con... confirma que viene con la caja, que completa la colección en realidad. Qué buena maravilla. ¿Y esto qué precio tiene? Mira, próximamente esta vida estamos evaluando el precio o el método de venderla. En realidad que para nosotros en realidad es una consola mucho más rara que la Action Set, que también es una Claro. super consola, pero conseguirla con el juego original es súper más complicado. Esta es la que recién ha llegado, pues, La ¿no? que recién ha llegado. La que Y recién. próximamente la vamos a estar publicando en la página, así que los invitamos a que estén pendientes de la página, ya que pronto vamos a publicarla. Ahí está, en The Game Zone. Y luego por aquí tiene algunas cositas que me llaman la atención.
como por ejemplo estos cartuchos gigantes, ¿no? De Super Nintendo. Yo decía, ¿dónde está la Super Nintendo gigante, no? Ya. Y yo creí que mis chistes eran malos. Sí, esto de aquí, incluso tienes aquí uno de Zelda y uno de Mario. ¿Qué es esto de aquí, Omar? Bueno, en realidad estos son polos. Son polos, Son ¿no? polos licenciados, o sea, por Nintendo. Bueno, es una empresa que se llama The ThinkGeek, que son vendidos en Estados Unidos. Hay una tienda de videojuegos muy conocida que se llama The GameStop. Y ellos venden ese tipo de merchant. Y lo curioso de este polo es que viene en este case como un cartucho gigante. Claro. Verdad que yo cuando lo vi la primera vez me llamó mucho la atención y es un artículo decorativo súper chévere. Y esto vas a estar trayendo también. También pues, ¿no? vamos a traer eso. Sí. ¿Qué precio tiene esto? Esta la vamos a estar ofreciendo más o menos entre 150 y 180 soles, ya que en realidad hasta en Estados Unidos es muy difícil de conseguirla. Sí, claro. Es una marca de polos en realidad, pero ellos venden ese merchant, pero en este tipo licenciado, de case, ¿no? Sí, Y en ese licenciado tipo por de merchant ya no se encuentra. Y luego por acá tenemos una Game & Watch. ¿Qué precio tiene esta Game & Watch? Esta la estamos dejando en 250. 250. Buen Está precio. nueva y sellada. Sí, Sí, sellada. Y luego acá tienes un mando de Street Fighter, ¿no? Sí, es un mando de colección del 15 aniversario de la Street Fighter del Red. Y bueno, esta la estamos dejando en 170 soles. 170 soles. Sí. Luego acá tienes el mando del The Last of Us, ¿no? Sí. ¿Qué precio tiene ese de ahí? Esta lo vamos a estar dejando en 350, ya que es un mando en realidad raro que no se consigue mucho, que era la que venía en realidad con la consola. Hay una versión de la PlayStation 4 que solamente ese mando viene con esa consola. Así que si tú tienes tu consola y estás buscando el mando, lo puedes conseguir acá, ¿no? Y acá varios mandos de Nintendo Switch. ¿Desde qué precio hay estos mandos de Zelda y Mario? Lo estamos dejando en 100 soles. Los mandos de Zelda son mandos de colección en realidad. Son alámbricos para la Nintendo Switch. Y bueno, tienen súper diseño, son bien bonitos, bien decorativos, o lo quieres jugar también, claro. Y la popular Switch OLED. Y ¿no? la Switch OLED, claro, que ha sido la consola que hemos traído, que en realidad es la última consola que ha salido al mercado. Y es una consola muy difícil de conseguir ahora, o sea... Está un poquito agotada. Sí, ya pues, sea, ¿no? en realidad en Estados Unidos ya no las encuentras. Y nosotros la estamos dejando en un super precio, que la estamos dejando en 1950 soles. 1950. Sí. Y bueno, si en realidad si vienen de parte del canal de Galmar, le podemos obsequiar o un case para la Nintendo Switch o de repente un juego. Y también tienes la Switch Lite, ¿no? Por Claro allá. que sí. Sí. ¿Qué precio tiene la Switch Esa la Lite? estamos dejando en 800 soles. 800 Esa es la soles. Nintendo Switch, la portátil. Buen precio, ¿no? 800 Sí, está en perfecto estado también, claro, sí. Y bueno, 800 soles creo que es un buen precio en realidad en el mercado. Claro. Y luego acá, miren qué bonita. Esta es la Lite XL, ¿no? Sí, es la DCI XL, es del 25 aniversario de Mario. Sí, Y está es una muy consola bonito. de colección, bueno, para los que son coleccionistas de Mario, bueno, es una super adquisición y es la versión XL, ¿no? Que es buscadita en realidad. ¿Qué precio tiene este de aquí? Esta la estamos dejando en 350 soles. 350 soles. Sí. Miren, y también hay juegos de Nintendo Switch que tiene por aquí. Estos también los vas a poner a la Sí, venta, ¿no? también van a estar a la venta próximamente y bueno, algunos, los precios van a variar ya que recuerden que los juegos de Nintendo Switch, dependiendo de los más populares que están entre 200, pero bueno, estos juegos los estamos dejando, por ejemplo, este Mario que es buscadito, este Mario lo estamos dejando en 100 soles. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y los demás juegos en realidad entre 100 soles y 120 soles. 100 soles, 120 Sí. soles. Tenemos acá un Monster Hunter también, Sí, claro. está sellado también, bueno, y este sí también lo estamos dejando en... Este sí está en 120. 120. Así que buscadito. Y luego por acá también tiene juegos de PlayStation 2, tiene los Crash. ¿Desde qué precio, por ejemplo, este Crash? ¿Qué Bueno, precio este tiene? Crash le falta el manual en realidad y lo estamos rematando en 35 soles. 35 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Miren, hay bastantes. Tienes acá un God of War 2. Miren, qué Sí, bonito. que es en realidad la edición de 2 discos también. Bueno, este también le falta el manual y también lo estamos dejando en 35 soles. 35 soles. ¡Oh, my God! Y tienes varios Crash, ¿no? Sí, en Incluso realidad. no solamente tienes un Crash, voy a sacar aquí. Tienes aquí también un Resident Evil, ¿no? Resident Evil. El mal está adentro de ti. Bueno, que en realidad este Resident Evil salió para varias consolas. Sí. Sí, pero hoy en día es un poquito buscadito. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese lo estamos dejando en 80 soles. Ese sí está completo con Sí manual, está con completo. todo. En realidad, los demás juegos que tenemos de Play 2 y Play 1 están completos con manual y todo. Sí, miren. Y para la comunidad de Xbox, acá tiene un Jedi Soulcast. Sí. ¿Qué precio tiene Es este un de aquí? jueguito raro también y bueno, lo estamos rematando en realidad. Ese está en 55 soles. 55 soles.
¿no? Y jueguitos acá también de Nintendo Nintendo Wii. Wii, Sí. sí. ¿Desde qué precio hay los Hay jueguitos? desde los 20 soles. Desde los 20 Sí, soles. 20 soles hasta 50, 55 soles. Y para los que piden bastante PlayStation 1, aquí tiene algunos títulos importantes como El Duro de Matar de Bruce Willis, ¿no? La trilogía. Gran película. Sí, gran película, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene aquí los X-Men. Tekken 2, normalmente el que vemos es el 3, tiene aquí el 2. Sí, y es el etiqueta negra, ¿no? Que es de las Sí, primeras impresiones. Sí, que no es Grey Hits. No es de Grey Hits, No claro. es Grey son las Hits. primeras Sí, impresiones. ¿qué precio tiene? Ese Tekken, bueno, lo estamos dejando en 150. 150. Sí. Tienes aquí Crash El también. Crash, ¿no? claro que sí. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese es 150 también. 150. Y este de aquí. Es que el sí Bandicoot, Grey Hits. que en Ajá. realidad es un juego súper pedido. Bueno, nosotros estamos dejando en 130, ya que es el Greatest Hits, pero también es un juego súper raro, es muy difícil de conseguir. Claro. Y acá también tienes los Tomb Raider, Sí. miren. ¿Qué precio tiene los Tomb Este Raider? Tomb Raider lo estamos dejando en 80 soles. 80 soles. Buen precio. Como pueden ver, está en perfecto estado. Todos los juegos de Play 1 que tenemos están en perfecto estado. Sí, el 007, grandes 007. recuerdos. Y aquí tienes el Grey Hits, pero Sí. de Tomb Raider 1. ¿Qué Este precio sí tiene este de acá? Este sí lo estamos dejando en 50 soles. 50 soles. Y Oh my God! luego por acá, Omar, tienes también el Tomb Raider 3. Prácticamente está toda la colección, Sí, ¿no? todos Tomb Raider. Toda la colección. Y los Crash, mira, tienes Sí, dos. ¿Qué tenemos- precio tienen estos de acá? Estos Crash los estamos dejando en 120. 120. El Tekken 1. Ese es el Tekken 1. El Grey Hits, pero es el Tekken 1. ¿Qué precio tiene este de Sí, acá? ese está en 120. 120. 120 soles. Los pitufos, ¿no? Sí. Y luego pasando por acá, miren estas maravillas que tiene. Tiene los Guitar Hero en caja. Miren, acá tiene el Guitar Hero 3. Tienes este es el que viene con Slash, pues, Sí, ¿no? la edición Sí. de Leyendas del Rock. Leyendas del Rock. Este sí. Tiene dos iguales, Sí, miren. tengo dos iguales. Esta está completa en realidad Ujú. y en mejor estado. Esta sí está, le faltan algunas cositas como la tira de la guitarra. Ah, pero sí está la Pero guitarra y sí el está juego. la guitarra y el juego, claro que sí. Y miren, Ese tiene es- más por acá. Sí. Esta Sí. también que es la Guitar Hero 2. Sí, miren. Esta también está completa. Y también tenemos la Guitar Hero 1 que en realidad La son 1. Sí. esas guitarras Y bueno, esta de acá, la caja está 10 de 10, ¿no? 10 de 10, sí, está original, Sí. está completa, como puedes ver en buen estado. Y son muy difíciles de conseguir ahorita en el mercado. En su caja Y- original, pues, ¿no? Claro, o ahorita si usted, o la gente que sabe y colecciona y de repente va a Polvos Azules u otras tiendas, no las van a encontrar. O de repente las encuentra sueltas o los juegos sueltos. Y es más, esta tenemos, está con el juego sellado. Ah, ya. Sí, esta leyenda del 3 está con los juegos sellados, tiene los manuales sellados y la guitarra sellada. ¿Y qué precio tienen Mira, esas todavía estamos evaluando un poco, pero más o menos yo creo que le van a estar entre los 700, 600 soles más o menos aproximadamente, dependiendo. Si en realidad son muy buscadas, son muy, muy Sí, buscadas. claro. Y luego por acá, abriendo el primer cajón de esta gaveta que nos va a traer sorpresas, ya, tienes acá más mandos que ya mencionaste que los vas a vender en 100 Sí, soles, 100 ¿no? soles. ¿No? Tienes acá cámaras de Play 4. Este accesorio, miren, es un control como el de la NES, ¿no? Son unos controles retro que salieron para la Nintendo Wii, para la Nintendo Wii U y te permite jugar los juegos tipo Mario Bros, Ujú. pero inalámbricamente, ¿no? Sí, muy bonito, ¿ah? Sí, sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, y luego, y acá tienes otra Sí, Game & Watch, ¿no? también. Entonces, ahora sí vamos a abrir el segundo cajón, vamos a ver qué hay. Muy bien, vamos a abrir el segundo cajón, por favor, la gente no se desmaye. Vamos a ver qué es lo que hay. ¡Ah, su madre! Dios mío. Ya, miren, qué belleza, ¿no? A ver, vamos a arrancar desde acá. Juegos de Super Nintendo en caja, ¿no? Tienes acá el Star Trek. En realidad tenemos Sí, los tres. sí. Acá hay otro de Yo era Star Trek. fanático, tengo la Se hizo trilogía. bastante popular, pues, ¿no? Claro, era una serie que veíamos, me acuerdo que daban en el canal 9 en ese Sí, tiempo. claro. ¿Qué precio tienen, ah? Estos Star Trek los estoy dejando de 250. 250. Y luego, miren, tiene aquí el Super Street Fighter 2 en caja. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? Ese también lo estamos dejando de... Bueno, la condición está un poquito más dañada, pero la estamos dejando en 220. Muy bonito. Luego tiene aquí los Zeldas, ¿no? Tiene varios Zeldas, En ¿no? realidad sí, debo tener unos 8 Zelda. Sí. Eso no me lo esperaba. Sí, miren, otro Zelda aquí. ¿Qué precio tienen los Zeldas? Los Zeldas, bueno, lo estamos dejando en 120.
los que están en mejor estado en 150, ya que los Zeldas en estos cartuchos dorados eran muy buscados en realidad y son súper coleccionables, ¿no? Yo por eso los encontraba y si los encontraba a buen precio no podía perder la oportunidad de obtenerlos. Claro. Y luego, miren, vamos a pasar por acá. Tienes acá un Populus. Sí, un Populus, Sí. juego de Super Nintendo. Sí. Bueno, este está en mejor estado. También estamos dejándolo en 250. 250. Un Juez Dredd, miren, tiene aquí. Un juegazo en realidad. Sí. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese fue Dredd sí lo estamos dejando en 260. 260. Tienes acá el Spider-Man. Sí, ese es un jueguito sí en realidad más raro de conseguir. Ahí con su protector, ¿no? Sí, ese sí está Sí. en mejor estado y lo tengo con el protector. ¿Qué precio tiene este de Ese aquí? sí lo estamos dejando en 350. Luego acá tienes un Super Battle Tank. Ese Battle Tank sí está en súper buen estado, todo completo con manual y todo. Y ese lo estamos dejando en 150 soles. Luego acá tienes uno de Bugs Bunny, ¿no? Sí, es un juego de la Super Nintendo que se jugaba con un tipo de mouse. Sí, el Looney Sí. Tunes. Este es para jugarlo con el mouse del Mario Paint, ¿no? Ajá, claro. con ¿Qué el precio juego. tiene este de aquí? Ese lo estamos dejando en 120. Y luego acá, Dios mío, tienes el Street Fighter 2 en caja. Sí, claro. ¿Qué Como precio? buen fanático del Street Fighter tenía que tenerlo. ¿Qué Bueno, precio tiene este de aquí? ese lo estamos dejando en 220. Ahí está el Street Fighter 2. ¡Wow! Lo NBA Jam. Sí, bastante fanático de Sí, NBA Jam. ese juego es un juego Sí. que me marcó y jugaba mucho en realidad. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese de NBA Jam sí lo estamos dejando en 220. Luego acá tiene un Carrier Ace. ¿Qué precio tiene este de Es un acá? juego más común, bueno, ese está en buen estado también y se lo estamos dejando en 120 también. El Batman Forever. Juego de dolor de cabeza. Sí. Por los movimientos. No sé en qué estaban pensando en hacer un juego de Sí. Batman tipo Mortal Kombat. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese Batman sí lo estamos dejando en 250. Un Drácula. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese Dragon también está en buen estado, lo estamos dejando también en 250. Un Monopolio aquí en caja. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese Monopolio sí lo estamos dejando en 80 soles. Ahí está el Monopolio en caja. Luego acá tenemos un Timón y Pumba, Timón y ¿no? Pumba. Sí, ¿qué precio tiene este de aquí? Ese está en 200. 200 lucas. Y acá tenemos, este es un limpiador, pues, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo de esto. Claro. Claro. Para que no estés soplando tu cartucho. Sí, claro. Y lo tienes en cajita, Sí, oye, está qué en bacán, en ¿ah? buen estado, Sí, ¿qué precio tiene este de Ese está acá? en 150. 150 soles. Muy bien, mis amigos. ¿Y están listos para el tercer cajón? A ver, vamos a ver qué es lo que ¿Qué hay. encontramos? Sí, A ¿qué ver. encontramos en el tercer cajón? Ay, Dios mío. Dios mío. Miren, vamos a empezar con los juegos sueltos, ¿ya? Y creo que ahora sí vamos a ir llamando al doctor, ¿ya? Para que me corte el riñón. Uy, ya. Y yo creí que mis chistes eran malos. Miren, bueno, acá tiene varios Mario Bros. Tiene muchos Mario Bros. Pero lo que me llama más la atención es de que tiene varios Mario Bros. Pero con su manual. No me esperaba eso, no me esperaba eso. Sí, Está tiene, con el manual sí, y está con el Sí. guardapolvo también. sí, acá tiene otro con el manual. ¿Qué precio tienen estos Mario Bros. Con el manual en perfecto estado? Eso lo vamos a dejar en 100 soles. En 100 soles. Como puedes ver, tiene los manuales que son más, creo que es más complicado que el cartucho conseguirlo en realidad. Y bueno, con su guardapolvo original, ¿no? O si es que alguien tiene la consola y no tiene el juego con el manual. Claro, lo puede juntar y Y ya tendrías la porque era completa, ¿no? era la Es lo que versión- yo hacía. Claro. Es lo que yo hacía, ¿no? Eran los juegos que venían en realidad en las consolas. Sí, claro. Sí, miren, tiene aquí uno, tiene otro. Bueno, y así nomás. Los sueltos se los estamos dejando 50 soles. 50 porque están en soles. buen estado en realidad. Sí. Y acá tienes un Mario Bros, pero Sí. este es la edición que viene solamente el Mario Sí, Bros, ese es ¿no? el Mario Bros solo. Sí. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? Ese sí es más buscadito en realidad y ese lo estamos dejando en 100 soles. Y acá tienes Mario Bros 2, ¿no? También Con con su manual en perfecto estado, ¿no? Tienes uno y tienes otro acá. ¿Qué precio tiene este de acá? Ah? Eso sí lo estamos dejando con todo y su manual en 120 soles. 120 soles, ahí está. Tienes acá el World Cup, que viene con su manual. Y tienes aquí también el Gold. ¿Qué precio tienen esos de ahí? Esos dos los vamos a dejar en 90 soles. 90 soles. Su manual y su guardapolvo. Y acá tienes un Sky Shark, ¿no? Sí, ¿Qué el precio Sky tiene este de acá? Ese lo estamos dejando igual en 90 soles con el manual y con el guardapolvo. 90 soles. Y miren la cantidad de juegos de Nintendo que tiene en caja. Tiene el Xenofield. Uy, acá hay más, miren. Más. Sí, acá hay. Y este Mario Bros 2 que está... Bueno, solamente tiene esta yayita. ¿Qué precio Sí, tiene ese este de lo acá? vamos a dejar en 50 soles. 50 soles. Ah, Sí, pero- está en perfecto estado, sí. sino que tiene esta yayita. 50 soles. 50 soles. Y acá tienes otro. Y acá tienes otro. Y acá tienes otro, Mario.
Oye, tranquilo, viejo. La verdad que hay buen repertorio. Tenemos Sí. buen stock de Marios porque Sí. en realidad las personas que están pensando, los seguidores de tu canal que están pensando en coleccionar videojuegos, yo creo y considero que deberían empezar con lo que empezó toda esta, Sí, claro. ¿no? Que son los Super Mario Bros. De Que todas son los Super maneras. Mario Bros. Y luego acá tienes pues un logo del aire en caja, tienes un Steel, sí, tienes un Diddly Towers. ¿Estos qué precio tienen? Sí, ese sí es un jueguito raro en realidad de la NES y está en súper buen estado, como puedes apreciar, también completo con su manual y su Tecnopor. Ese sí lo estamos dejando en 250. 250, vamos a ponerlo por acá. Tienes acá la Casa del Octubre Rojo con el recordado Sean Connery que ya falleció. De esa bueno. gran película, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese sí lo estamos dejando en 250. 250. El Spy Hunter también tiene este juego. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese está en 200 soles. 200 soles. Tienes acá este juego de billar de Data East, ¿no? El Sí, Ice Pocket. claro, que era un juego que yo también jugué mucho de niño y pucha, me encantaba también. Sí. ¿Qué precio tienen estos de acá? Ese sí lo estamos dejando en 150 soles. 150. Un Cybernoid también en caja, ¿no? También. Sí. ¿Qué precio tiene este de acá? También lo estamos dejando en 150 soles. 150 soles. Acá tienes un Pac-Man, pero esta es la edición de Tengen. Este, No oficial, ¿no? Ajá. No oficial se podría decir de Nintendo. ¿Qué precio tiene este de aquí, ah? Ese también lo estamos dejando en 150. 150. Un Deja Vu. ¿Qué precio tiene Ese este de acá? sí está en 200. 200. Miren, acá incluso tiene el Bugs Bunny. También Sí, ese estamos dejando en 160 soles. 160 soles. Un Capitán Skywalk. Sí. ¿Qué precio tiene este de Ese acá? también en 170 soles. estamos. 170 soles. También tiene por acá un Top Gun, ¿no? En caja. ¿Qué precio tiene este Ese de acá? Top Gun también lo estamos dejando en 170 soles. 170 soles, miren. Y por acá tiene el Tag Team, miren. Ese está en Caja. súper buen estado, Sí. como pueden ver también. Sí, tienes acá un Legacy Wizard Ese también. Legacy Wizard también, que es un juego buscadito en realidad y está en súper buen estado. Ese sí lo estamos dejando en 250. 250. Un Cobra Comando también de Data East. Sí, este Cobra Sí. Comando también es un juego rarito y bueno, está en súper buen estado completo. Ese estamos dejando 250 también. 250. Y acá tienes una Liga de la Justicia de Super Nintendo, ¿no? Es un jueguito raro en realidad Sí. de la Super Nintendo, la Liga de la Justicia, y ese sí estamos pidiendo 400 soles. 400 soles, ahí está. Y seguimos acá en The Game Zone. Y ahora Omar me ha sacado esta caja que nos va a sorprender. Es mi santo grial. El es lo santo que- grial, ¿no? La carnecita en realidad, es una cosa que tenía guardado y... Y lo vas a vender, pues, ¿no? Sí, sí, estamos dispuestos a vender todo en realidad. Esperamos que los coleccionistas de la NES bueno, puedan adquirirlo. En realidad sí son juegos súper raros y van a tener un poco de valor un poco elevado quizás, pero va a estar a la venta también. Va a estar a la venta. A ver, vamos a empezar. Que no se desmayen. Sí, que no se desmayen. Dios mío. Miren, Dios mío. Qué buenos juegos. Miren. Vamos a empezar. Tienes acá el Tortugas Ninjas 1 en caja. Qué bonito. ¿Este qué precio tiene? En realidad está bueno en realidad el juego. Ese sí estamos pensando dejarlo en 280 soles. 280 soles. Miren. Y ya que los juegos de Tortuga Ninja en realidad son súper coleccionables. Y luego acá tienes el Gyromite, ¿no? El Gyro Mite. Este es el que venía con el robot, Sí, pues, venía ¿no? con el robot. Pero acá tú lo tienes en caja, ¿no? Sí, en realidad es muy complicado conseguir este Gyromite. Lo único que sí, bueno, que tiene este detalle que pueden apreciar que tiene como un huequito. Ujú. Y eso se debe en realidad porque en esas épocas estos juegos los colgaban. Los Ujú, colgaban en claro. las vitrinas. Y por eso que muchos de Sí, ellos se llegaba a perdían, salir, se llegaba pues, a ¿no? salir, claro. Recuerda que la NES, ellos fabricaron sus juegos y no pensaron en realidad que iban a ser coleccionables y Sí, claro. el material es muy delicado en realidad y bueno, se terminaban rompiendo. ¿Este ¿no? qué precio lo vas a dejar? Ese Gyromite sí estamos pensando en dejarlo en unos 500 soles. 500 soles. Luego acá tienes un Duck Hunt, miren. Sí, ¿qué precio tiene este de acá? Ese Dark Hunt también estamos pensando en dejarlo en 500 soles. Es común ver el que viene con Mario Que Bros. viene pues. con el Mario Bros. Así Claro, es. en Ajá. realidad Pero este es en caja el claro, que venía suelto, claro, pues, ¿no? Es el juego que venía Sí. en caja y bueno, es muy complicado conseguirlo y ese está también en 500 soles. Están completos Sí, como claro. con manuales y con el Tecnopor original. Y miren este de aquí, ¿no? Tiene el Punch Show de Mike Tyson, la edición de Mike Tyson. Antes de que Nintendo rompiera firma, pues, con Mike Tyson, claro, debido al escándalo, Por pues, el ¿no? escándalo que tuvo, claro. Pero tú lo tienes aquí en caja completo. ¿En cuánto lo vas a vender? Bueno, ese juego por ser una rareza en realidad, ya que el juego en sí solo es también complicado de conseguirlo, la versión de Mike Tyson, y sí lo vamos a dejar en un promedio de 600 soles. 600 soles, Sí. sí.
Luego acá tienes el Superman, ¿no? Sí, ese juego de Superman. Sí. Que es más difícil que la patada. Sí, era un juego en realidad malo, Sí. De verdad los gráficos eran muy malos. Muy malos, ¿no? Pero bueno, es una rareza en realidad. Sí, tenerlo en conseguirlo. caja, ¿no? Claro, Ajá. sobre todo, o sea, el juego en sí es complicado de conseguirlo y en su caja y con sus manuales es mucho más raro. Sí, ¿no? claro. Ese también estamos dejándolo en 600 soles. porque 600 soles. Y miren qué bonito, ¿no? Tienes aquí el Castlevania 2 en caja. Juegazo. Sí. ¿Qué precio tiene este de acá? Ese Castlevania 2 sí, por la condición de la caja y todo, sí estamos pensando en dejarlo también, bueno, unos 650 soles. más o menos. 650 soles. Miren, ahí Sí, está. en realidad son rarezas, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil conseguir, sobre todo en Perú, conseguir este tipo, hasta afuera es difícil de Claro. conseguir. Y acá tienes un Mario 2. Pues no tantos Marios que tienes acá Tiene un que Mario tener 2. uno en caja, Sí. claro, de todas ¿Qué precio maneras. tiene este de acá? Ese lo estamos dejando en 350. Esta la condición está muy buena, como puedes apreciar. Sí. Está con el manual completo, bueno, con su Tecnopor y todo, y estamos dejando el 350. 350. Y luego por acá tienes un Zelda, ¿no? Un Zelda. Sí. ¿Qué precio tiene este de Ese aquí? libro ah? estamos dejando en 400 soles. También, como puedes ver, la caja está en buen estado y también completo con manual, Tecnopor y todo, ¿no? Sí, claro. Super juego también y bueno, eso de lo que empezaron todo en realidad, todos los Zelda, ¿no? Sí, claro. Y luego tienes un montón de Mario Bros 3. Miren, acá tiene uno, acá tiene otro. ¿Qué precio tienen los Mario Bros? Los ah? Mario Bros. Lo estamos dejando en 350 soles. 350 soles, miren. Sí. Y acá tienes otro Mario Bros 3. Sí, pero bueno, esta es la peculiaridad de este juego, es que es el juego que viene con la consola que te mostré hace un rato. Con la caja, pues, Con ¿no? la caja de Challenge Set. Este es el juego original que venía en esa caja. Que venía con Claro, la porque normalmente te venden con estos cartuchos. Ujú. Normalmente te lo venden con estos cartuchos, pero este es el juego original. Claro. Que lo haría obviamente ser una pieza más coleccionable, ¿no? Y acá voy a comentar algo, ¿no? a todos aquí en el canal que son de aquella época de Nintendo o de Super Nintendo más que nada. ¿Ustedes en algún momento han visto una edición de colección de algún juego de Super Nintendo? Porque normalmente los juegos de Super Nintendo venían en estas cajas, ¿sí? Como pueden ver, ¿no? Pero ustedes sabían que hay como ediciones de colección de Super Nintendo, porque justamente Omar me sacó un juego que nunca había visto en ese empaque. O sea, sí he visto el juego, pero nunca había visto el juego en este empaque. ¿Qué es este de aquí? Miren. Es la rareza. Sí, madre de Dios Chingahuat. Por favor, muéstranos Sí. el juego. Este, bueno, es un juego que en realidad me costó mucho conseguirlo. Y es un juego de Super Nintendo en realidad. Y la peculiaridad que tiene es que, bueno, en mi opinión, tiene el case más hermoso de todas las consolas de todos los tiempos, que Sí. es este. Miren el empaque del juego. Es un plástico duro grabado. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! ¿No? Miren, sí, en 3D. Miren este juego original, ojo, de Nintendo, que nunca lo había visto. El Robocop versus Terminator. Normalmente yo he jugado este juego, lo he visto muy buen como juego, cartucho, ¿no? sí, como cartucho suelto, pero nunca había visto este empaque. Qué hermoso, ¿no? A Sí, ver, y si lo podemos abrir, sí, miren, ahí está abriendo, sí, miren el empaque con cómo viene el cartucho, y ahí está, ¿no? Sí. El case, se podría decir, Claro. grabado, ¿no? Como se puede ver ahí en la luz. Sí, de un plástico, ojo, duro. Sí, vuelvo a reiterar. Miren, sí, y viene con sus manuales, están todo, todos ¿no? manuales completos, sí. En realidad es una rareza, es hasta en Estados Unidos es súper complicado de conseguirlo y está en realidad en un estado, digamos que 8 de 10, debido a que no se encuentran estos juegos en muy buen estado debido al case, ya que era un case que malograba la caja en Sí, realidad. claro. Y en realidad, yo te soy sincero, no lo he visto. No sé si es que alguien, escríbalo aquí abajo en los comentarios, si es que lo ha llegado a ver, porque les juro que no había visto un case o un empaque así. Ahora, la gran pregunta es, ¿también lo vas a vender este, Omar? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! También va a estar a la venta También en lo nuestra va a página. vender, mira. Y bueno, el precio o el método de venta lo estamos considerando todavía, ya que no sabemos si ponerle un precio o en el mejor de los casos subastarlo, ¿no? Ya que es un juego muy raro en realidad y bueno, en mi opinión, como les decía, ese juego, el case más hermoso de todo. Que un coleccionista de Super Nintendo debería tenerlo. Debería pues, ¿no? tener, o yo creo que hasta de cualquier consola, porque Sí, es un claro. juego que no se ve así nomás. Que no se ve así ve nomás. así nomás.
Muy bien, Omar, y con esto hemos hecho un breve recorrido de las cosas que tienes, porque ya estaba a punto de volverme loco ya de tantas cosas. Y ojo, una cosa de lo que me llama la atención de tu tienda es de que todo es americano, ¿no? Sí, Omar? yo estoy enfocado en realidad a traer solamente todo lo que son discos y cartuchos americanos. Bueno, que son en realidad los productos que llegaron a Perú. Sí, claro. No habían juegos japoneses, no. Yo, por ejemplo, no tengo en mi colección nada japonés. Salvo Base- algunos juegos de Super Famicom que no. llegaron que eran más económicos, Claro, pero en sí. realidad lo que llegó más acá era Era americano. pues, ¿no? todo americano. Entonces estamos enfocados a todo lo que van a encontrar en esta tienda son productos originales americanos. Americanos, ¿no? Americanos. Y que, ojo, me comentaba también que trae pedidos, ¿no? Claro que sí, Haces también traemos ¿no? pedidos de consolas, bueno, algunos mandos especiales o algunos tipos de juegos especiales en caja. Estamos realizando pedidos también. Ahora, Omar, ¿dónde la gente te puede ubicar? Bueno, nos pueden ubicar en el Facebook y en Instagram. Estamos en Facebook como The Game Zone, videojuegos retro. Y en Instagram estamos como The Game Zone, _ videojuegos retro. Videojuegos retro. Sí. Muy bien, ahora pregunta importantísima. ¿Cómo son las modalidades de pago? ¿Aceptas todas las tarjetas, órganos? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Sí, estamos aceptando en realidad todos los métodos de pago. Tenemos Yape, Luquita, Plin, aceptamos transferencias también. Bueno, básicamente todo, ¿no? Y pagos con tarjeta también. Y pagos con Y tarjeta pagos con también, tarjeta claro que también. sí. Y ahora con el tema del delivery, ¿haces delivery a todo Lima, provincias? Sí, Omar? lo que es Lima, Lima Metropolitana, tenemos un courier especial que trabaja con nosotros directamente, el cual hacemos los envíos. Pero para la gente de provincia también lo que es Olva y Shalom también estamos realizando envíos, así que... Excelente. Y queríamos comentarle también, Galman, a tus seguidores que, bueno, para la gente o la gente que está viendo el video, que estén interesados de repente en alguno de los juegos que han visto en el video, me podrían contactar también y yo les podría de repente hacer una videollamada para poder mostrarles un poco de los juegos que quieran. El repertorio, ¿no? Si están interesados en realidad en alguno de los juegos. Y obviamente si te vuelves cliente frecuente también te da facilidades de pago Claro y que también sí. te da obviamente descuentos si es que llevas gran cantidad, Claro ¿no? que sí, de todas maneras, si ellos llevan en cantidad, obviamente que le vamos a hacer unos descuentos, o de repente si llevan un par de juegos, quizás le damos el delivery gratis. Vamos a tratar de brindarles la mejor facilidad para que puedan adquirir videojuegos, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, entonces vamos a irnos a casa y vamos a ver qué es lo que llevamos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por recibirme, Omar, y nos vemos. Nos vemos. Muy bien, mis amigos, ya nos encontramos en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Game Zone o la zona retro de Game, ¿no? De nuestro amigo Omar, como pudieron haber visto, la verdad qué grandes joyas que tiene, ¿no? Hoy en día esas Nintendo NES son bien difíciles de conseguir en caja, sobre todo esa edición de Super Mario Bros. 3, la verdad que, da un montón de ganas de poderla adquirir. Y la gran cantidad de juegos en caja que tiene de Super Nintendo, de Nintendo. También habían juegos de Xbox, de Nintendo Switch. Tenía la Nintendo Switch OLED. Juegos de PlayStation. La verdad que el repertorio es bastante gigante, ¿no? Bastante atractivo para poder adquirir. Y como su amigo Galmar no quería pasar la oportunidad, yo también aproveché en comprarme algunos juegos, ¿no? En primer lugar, voy a mostrar los juegos que compré. Compré esta joya que me hacía falta, que lo había estado buscando ya desde hace tiempo, el Tortugas 1, ahí está en caja. Como yo ya tenía el 2 en caja, me hacía falta el 1, no lo tengo en caja, así que por fin ya lo tengo y en perfecto estado. Gran adquisición. Otra joya que pude adquirir, obviamente no podía dejar desaprovechar la oportunidad. Miren esta joya, tremenda joya. El Zelda 2 en caja. Ahí está, en muy buen estado, ¿ah? En muy buen estado. Ahí está el Zelda 2 en caja, mis amigos. Y tenía otros, así que no desaproveches la oportunidad para que puedas comprar tus juegos en caja o los sueltos que también estaba vendiendo. Y luego de eso, también no pude desaprovechar la oportunidad para comprarme, miren esta tremenda joya, el Super Street Fighter 2 de Super Nintendo en caja. Tremenda joya para poderlo adquirir, ¿no?
También había estado buscando bastante este videojuego. Es más, yo ya lo tengo, pero lo tengo suelto. Así que en estos días es muy fácil que lo vaya a estar obsequiando o lo voy a estar vendiendo. Así que estén atentos a la página de Galmar Store. Y aquí ya lo tengo por fin, ¿no? El Super Street Fighter 2 en caja. Y por último, la joya de la noche. Ya saben, mis amigos, sí, muchos de ustedes ya seguro deben estar suponiendo cuál es el juego que he comprado. Y sí, mis amigos, obviamente no podía dejar pasar la oportunidad. Aquí está, la tremenda joya del día. El Street Fighter 2 en caja de Super Nintendo. La verdad que estoy muy contento de haber adquirido estos juegos a muy buenos precios, como los vende nuestro amigo Omar. Y tienen muchísimos más y tienen bastantes repetidos. Incluso los de Mario 3 también me llaman la atención. Así que si no se ponen las pilas, ya saben, en estos momentos también voy a empezar a adquirir alguno de esos juegos. Y hasta aquí llegaría el programa del día de hoy. No te olvides de darle like a este video para incentivar al canal y poderme ayudar a seguir adelante. También aquí abajo deja en los comentarios cuál es la próxima incursión que te gustaría que yo realice. Ya viene el del televisor retro, no se preocupen, ya viene, mis amigos, no se desesperen. Y no te olvides de activar la campana, suscribirte a mi canal y también darle like a su página de Game Retro. También no te olvides de apoyar siempre a estos jóvenes emprendedores que siempre ponen sus tiendas. Y suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su gran amigo Galmar y nos vemos hasta un próximo programa. Cuídense, mis amigos. ¡Chau!